Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general. Aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación. Aleluya, un domingo más para predicarles el Evangelio de vida eterna. Aleluya, palabra de Dios. Palabra que ha estado escrita por miles de años, revelada por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh my God, my God. Gracias te damos, papá. Gracias te damos por esta oportunidad. Gracias, agradecidos de tu gracia estamos por cada oportunidad que tú nos das de poder presentar el Evangelio de verdad. El Evangelio de Cristo Jesús, el Evangelio de salvación, el único Evangelio que nos lleva a la salvación de nuestras almas para vida eterna delante de la presencia de Jehová. En los cielos de Jehová. Aleluya, gracias te damos. Hoy tenemos un tema bello para todos ustedes. Presten atención. Quédense con este siervo de Dios, escuchen palabra de Dios. Mi Dios les va a ministrar hoy. Mi Dios le va a tocar sus corazones hoy. Hay necesidad de palabra. La palabra está escaseando, pero habemos aquellos que hemos sido escogidos. Aleluya. Por el Dios de los cielos para traerte una palabra que llene tu copa. Una palabra que recibas en tu corazón y que cambie tu vida de ahora en adelante. Aleluya, santo. Yo sé que habemos muchos cristianos que padecemos en el proceso de esta salvación para vida eterna. Es un proceso que no tiene fin, no tiene graduación, siempre se los he dicho, es hasta el final. Peleamos hasta el último round. No bajamos la guardia, no nos quitamos los guantes, peleamos hasta el final, hasta que suene la trompeta. Aleluya, no podemos renunciar a predicar el evangelio verdadero. No importa quién lo escuche, quién no lo escuche, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y ese es el problema para muchos cristianos, que tienen corazón para Cristo, quieren hacer la voluntad de Dios, están dispuestos, sus corazones llenos de palabra que Dios les ha dado, pero temen a las críticas, temen a aquellos que se levantan en contra de la verdad y se afligen y llegan momentos difíciles y frenan aquel impulso del Espíritu Santo que solamente Él nos puede dar para seguir adelante. Y empezamos a escuchar las cosas de afuera, aquellas herramientas exteriores que usa Satanás para tratar de destruir a los verdaderos siervos de Dios que hacen la voluntad de Dios. No te cuentes como un verdadero siervo de Dios si no estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y a esos son los que el enemigo ataca grandemente. Usa su lengua con fuerza, y a muchos que se dejan usar por él para traer con fuerza en contra tuya críticas y un millón de cosas. Pero la palabra de Dios es poderosa. Olvídate de lo exterior y enfoca tu vida espiritual en el Cristo de la gloria. Y no dejes que nada te quite la visión, el sueño, el plan que Dios tiene y el propósito para tu vida. El enemigo va a tratar fuertemente para aquellos que han decidido hacer la voluntad de Dios. Eso para él es lo más difícil de poder aceptar. Porque cuando decidimos hacer la voluntad de Dios, lo estamos poniendo a Él como lo que es. No sirve, no aprovecha, no nos interesa ni tan siquiera escuchar nada de lo que puedan decir, pero Él trata porque somos de amenaza para Él. Estamos haciendo la voluntad de Dios, tratando de salvar la mayor cantidad de almas posible, arrebatárselas
a este ladrón y traerlas de vuelta al reino. Eso le molesta. Y le molesta a muchos que no hacen eso. Hay muchos viviendo hoy felices, llamándose siervos de Dios, de cuellos y corbatas llenos de prenda y con muchas cosas materiales. Satanás no se molesta por ellos, porque ya lo tiene envuelto. Porque han decidido vivir en la carne antes de vivir en el Espíritu de Jehová. Aleluya. Y apartarte de las cosas del mundo y seguir al Dios de los cielos. Cuando tú haces eso, cuando tú eres un verdadero guerrero de Dios, que no importa lo que digan ni lo que hablen de ti, ni lo que te critiquen, ni lo que murmuren, tú sigues adelante. Pero van a venir días difíciles. Van a venir días donde todo eso te va a agobiar porque es demasiado el ataque. Es demasiado el ataque porque tú eres demasiada amenaza para Satanás. Y cuando quieras escalar un nuevo peldaño, sabiendo de que mi Dios está detrás de todo lo que está sucediendo en tu vida, Él también lo sabe. Y va a querer pararte y va a querer poner piedras de tropiezo en tu camino con el Señor, pero de todo eso tenemos que olvidarnos. Porque son simplemente mentiras de Satanás. Y la mentira no tiene poder. La única que tiene poder es la palabra de Dios. Y esto abre el tema para hoy. Le da título a este tema que el Señor puso en mi corazón y dice: cuando todo parece desvanecer. Cuando todo parece desvanecer en la vida de nosotros los cristianos. No es una sola vez. Quiero que atiendas, quiero que pongas atención en la vida del cristiano. Estos tiempos no es simplemente una vez. Vas a pasar por estos tiempos muchas veces, porque estás en el proceso y has decidido en tu corazón creer, obedecer, confiar y depender de Jehová. Y vas a tener que pasar por este proceso que a veces se hace angosto. El camino estrecho es angosto, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Tenemos que aceptarlo y seguir, pasar la página. Y seguir viviendo en el presente para garantizar el futuro. La página que pasaste de ayer, lo que hablaron, lo que dijeron, lo que te criticaron, olvídate y perdónanos. Porque verdaderamente no saben lo que hacen. Verdaderamente no saben lo que hacen. Pero vamos a pasar por estos procesos. Y a veces nos afligimos como seres humanos que somos. Y pensamos que todo parece desvanecer. Pero yo te voy a enseñar que no. Yo te voy a enseñar que hay un Dios fiel y justo. Que nunca, nunca, nunca te va a abandonar. Él es fiel hasta el final. Él es fiel hasta el final. Si tú te quedas con Él, recibirás, dice, la corona de vida. Aleluya. Y esa es la corona que nos interesa. Esa es la corona que nosotros vamos buscando. La incorruptible. La que tendremos que primero quitar la que no sirve. Y aceptar la que Él nos va a entregar. Para siempre. Aleluya. Esa es la carrera de la fe. Y en eso peleamos constantemente. Pero van a venir días difíciles. Cuando la aflicción va a llegar y va a tocar nuestra puerta y desafortunadamente todavía vivimos en esta carne. Y le damos oído y atención prestamos a muchas cosas que no necesitamos prestarle atención ni darle oído. Y nos afligimos y pensamos, ¿será esto el fin? ¿Se acabará todo lo que he hecho para mi Dios? Todo lo que he trabajado por fe. Todo lo que he hablado, todo lo que he ministrado, todo lo que he predicado, todo lo que he enseñado, ¿se acabará aquí? Llegarán esos momentos, días difíciles. Pero yo te voy a enseñar el Dios que te ama, el Dios que no te abandona, el Dios que no importa los ataques,
no importa los dardos de fuego, no importa los pelotazos a 95 millas por hora. No importa. Es un Dios que nunca va a renunciar a ti porque, escucha, ellos no, pero tú sí has sido escogido de Dios. Aleluya. Y para los escogidos de Dios están bajo las alas del Dios de los cielos. Aleluya, santo. Y quiero llevarte al libro de Jeremías, capítulo 18. Escucha, pueblo, yo sé que puedes estar pasando por algo difícil hoy. Yo no sé quién eres. Yo no sé cuántos de ustedes son los que están pasando por este momento difícil. Y quizás quisieras tirar la toalla y decir, no puedo seguir. Mi Dios me ha llamado a un ministerio el cual amo con todo mi corazón. Deseo poder vivir para el Señor. En mi corazón quiere vivir para Cristo, pero a veces no veo la salida. A veces creo que todo parece desvanecer. Pero yo te voy a enseñar quién te ama, quién verdaderamente te ama. Y en ese es en el que tienes que estar enfocado. Su nombre, tú lo conoces, se llama Cristo Jesús. Y en el libro de Jeremías capítulo 18, escucha palabra de Dios. Aleluya. Dice Jeremías capítulo 18 versículo 1, dice palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, aleluya, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Escucha, lo llamó y le dijo, escogido mío, vete, levántate, deja de pensar en lo que no tienes que pensar y de atormentarte con las cosas que no te convienen. No te contamines, levántate y vete a la casa del alfarero, porque allí te voy a enseñar algo y allí vas a escuchar mi voz. Y dice que en el versículo 3 dice, y descendí a casa del alfarero. Quiere decir, Jeremías escuchó la voz y obedeció al momento. Se levantó, dejó la preocupación a un lado, dejó los pensamientos que no son de Dios a un lado. Se olvidó por un momento de las críticas. Se olvidó de aquellos que tratan de atormentarlo y dijo, no, voy a escuchar la voz de Dios, la voz de la verdad, la verdadera voz que viene del cielo. Aleluya. Y se levantó y fue a casa del alfarero. Y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Trabajaba sobre la rueda dándole vuelta y forma a aquel barro que tenía en sus manos. Y la vasija de barro que él hacía, escuchen, se echó a perder en su mano. La vasija de barro que aquel alfarero tenía en su mano, en la rueda, trabajando en ella, se echó a perder. Se contaminó. Perdió la calidad, la limpieza, la pureza que tiene que tener el barro para poder ser trabajado. Se había contaminado y se echó a perder. Porque el único santo, puro y limpio es el alfarero. Y ese es el que limpia y purifica a ese barro. Pero se echó a perder, dice la palabra, en su propia mano. Se contaminó con algo. Se contaminó escuchando lo que no le conviene. Las voces de afuera en vez de la voz de adentro. Y el barro en realidad se puede contaminar con cualquier cosa. Y la primera cosa que puede contaminar al barro es el polvo, la suciedad. Todo lo que quita la limpieza de esa masa para que pueda ser purificada y trabajada de la mejor manera.
Y eso es lo que hace el alfarero. Pero cuando ese barro se contamina, dice que se perdió el barro. Se contaminó y estaba casi al desvanecer en las manos del alfarero. Pero aquí viene la buena noticia para ti. Dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pero escucha, dice, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció hacerla. La vasija de barro se contaminó por cualquiera fuese la razón. Escucha, por cualquiera fuese la razón, se contaminó y se echó a perder, pero él no la botó. En el camino, en el proceso, tienes que acordarte que cuando todo parece desvanecer, todavía tú estás en las manos del alfarero. Aleluya. Todavía tú estás sobre la rueda. Él está trabajando, Él te está estirando, Él te está haciendo, te está purificando y limpiando. Aun cuando todo parece desvanecer, tienes que acordarte siempre que todavía tú estás en las manos del alfarero, en las manos del puro, en las manos del limpio, en las manos del justo, en las manos del fiel, del que no te va a botar. No, Él va a volver a coger esa vasija que se ha contaminado y con su amor y su misericordia y su paciencia, Él va a volver a formar otra vasija. Y dice, conforme a Él le pareció. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Conforme a su voluntad. Aleluya, santo. Cada vez que estés pasando por valles de sombra y de muerte, cada vez que escuches murmuraciones en tu contra, cada vez que las críticas tomen lugares altos, cada vez que quieran aplastarte, acuérdate que aunque todo parezca desvanecer, todavía tú estás como barro escogido de Dios. Tú eres un barro escogido de Dios que todavía estás en las manos del alfarero. ¡Aleluya! Él está sobre la rueda. Él está sobre la rueda. La contaminación va a venir. Es muy probable que escuches y te contamine. Es muy probable que le prestes atención y te contamines con las cosas del exterior. Elementos del exterior sucios que no tienen ni tan siquiera la pureza que puedes tener tú, porque el puro y el limpio está trabajando contigo, te está limpiando cada día. Y el enemigo está de cabeza porque eres una amenaza para él. A medida que te vas purificando en el proceso, a medida que el alfarero te va limpiando, está formando tu vasija. Y lo está haciendo conforme a su voluntad y no a la tuya. El enemigo está de cabeza porque él está viendo que tú estás obedeciendo la voz de Dios y no la mentira. Que sí, muchas veces se levantan y es tanta la opresión que quitas tus ojos del interior y empiezas a mirar al exterior y te confundes y empiezas a dudar y empiezas a cometer errores. Te contaminas y tu barro se empieza a echar a perder y parece que todo se va a desvanecer y parece que vas a volver atrás, que todo lo que has avanzado en el Señor se ha destruido, que todo parece desvanecer. Pero tienes que acordarte que cada vez que eso suceda en tu vida, todavía tú estás en las manos del alfarero. ¡Aleluya! Todavía tú estás sobre la rueda. Todavía Él te está preparando, todavía con su amor y su misericordia, con su gracia y su poder a través del Espíritu Santo. Cada vez que caes, Él te levanta. ¡Aleluya! Cada vez que fallas, Él te perdona. ¡Aleluya! Cada vez que metes la mano, Él te la quita para que lo dejes trabajar a Él. Tenemos que aprender a sacar nuestras manos del trabajo
que está haciendo el alfarero. Cada vez que metemos la mano, estamos trabajando conforme a nuestra voluntad, tratando de ayudar al que no necesita ayuda. Los que necesitamos ayuda somos nosotros. Cuando tú sientas que la presión es grande, cuando tú sientas que la murmuración es grande, cuando tú sientas que la envidia es grande, cuando tú sientas que quieren aún robarte lo que es tuyo, la unción que Dios te regaló como escogido de Dios. Recuerda, Él fue el que escogió el barro, no tú. Santo. Él fue el que escogió el barro. Tú eres el barro escogido. Aleluya. Él te escogió a ti, no tú a Él. Y desde que te escogió, te dio una unción especial que es tuya, no es de nadie más. Y hay muchos que no quieren pasar el proceso. Los envidiosos que tratan de robarte aún esa unción que no se puede copiar, porque es una unción que viene de parte de Dios. Aleluya. Viene de parte de aquel que está trabajando contigo, del alfarero que está todavía sobre las ruedas. Aleluya. Trabajando día a día contigo, en tus altas y en tus bajas. Cuando parece que todo va a desvanecer, Él no te bota. Él no, tú nunca vas a perder el valor para Él. Él no te echa fuera. Él vuelve a coger esa vasija, ese barro que se había echado a perder, y lo vuelve a formar conforme a su voluntad y hace una vasija nueva en ti. Aleluya. Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Déjame enseñarte para que puedas ver lo que te voy a decir. Y lo llevó, y Jeremías vio al alfarero sobre la rueda, formando un barro que se había echado a perder en sus manos. Delante del alfarero, en sus propias manos, se había contaminado y se había perdido. Pero Jeremías también vio que él no lo botó, sino que a través de ese mismo barro contaminado lo volvió a limpiar. Eso hace contigo hoy. Te vuelve a limpiar, te vuelve a perdonar, te vuelve a restaurar conforme a su voluntad. Hay veces que necesitamos pasar por estos tiempos donde todo parece desvanecer para que nos demos cuenta que la contaminación no es buena. Para que nos demos cuenta que no debemos buscar lo exterior, sino lo interior de su palabra. La profundidad del interior de la palabra de Cristo. ¡Aleluya, santo! Y Él lo permite con un propósito. El propósito de que podamos aprender de que no es nuestra voluntad, sino la de Él. No de la manera que nosotros querramos hacer las cosas, sino a la manera de Él. No cuando nosotros querramos, sino cuando Él quiera. Él es el dueño de los tiempos. Y el alfarero vio que su barro se había echado a perder. Tuvo misericordia de ese barro. No lo botó, no lo echó a un lado, sino que lo volvió a formar e hizo conforme a su voluntad una vasija nueva. Y el versículo 4, el versículo 5 le dice: entonces, escucha, después que Jeremías vio lo que el Señor le mostró, le habló de nuevo. Le dijo: vete a casa del alfarero, porque es allí donde te voy a hablar. Necesito que veas. Hay veces que necesitamos pasar por los momentos, escuchen, hermanos míos. Hay veces que necesitamos pasar por las situaciones donde todo parece desvanecer, porque necesitamos verla. Necesitamos ver que cuando todo parece desvanecer, todavía estamos en las manos de ese alfarero. Todavía Él está sobre la rueda, trabajando sin descansar. Mi Dios no para. Mi Dios trabaja todos los días. ¡Aleluya! Mi Dios no te va a botar. Mi Dios te va a restaurar esa vasija que se contaminó, que llegó a ese punto donde todo parece desvanecer. Necesitamos verla. Hay veces que necesitamos ver nuestra vida en el camino equivocado.
Se lo he enseñado muchas veces. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y al final son caminos de muerte. Hay veces que lo que escuchamos, lo que oímos, lo que vemos en el exterior suena bien o se ve bien. Si cogemos ese camino que está fuera y apartado de Dios, dice que es camino de muerte. Y muchas veces metemos las manos para trabajar con el alfarero, para tratar de convencer al alfarero que nosotros podemos formar el barro. Y es ahí donde se contamina ese barro y llegamos a esos momentos donde Dios saca la suya. Dios levanta sus manos y te deja que seas tú el que trabajes para que te des cuenta que lo único que vas a encontrar y a entender es que apartado de Él nada podemos hacer. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que está en mí, en las manos del alfarero, llevará mucho fruto. Será una vasija nueva, pero apartados de mí. Si yo aparto mis manos y te metes tú, dice el Señor, sería entonces tu voluntad y no la mía. Necesitamos ver llegar a estos momentos donde todo parece desvanecer para que reflexionemos y nos demos cuenta de que tiene que ser Él y no nosotros. ¡Aleluya! Que nos demos cuenta de que es Él el que nos está moldeando. ¡Aleluya! Es Él el que nos está estirando, nos está escachando, nos está apretando. Nos está permitiendo pasar por todo este proceso para poder purificarnos a una vasija limpia y pura en su presencia. ¡Aleluya! Cuando todo parece desvanecer, recuerda que la victoria está en el alfarero, porque Él es el que va a terminar el trabajo, nadie más. Todos los que vienen a tu alrededor a decirte qué hacer, no conocen al alfarero. Si te dicen que conocen al alfarero, pero te dicen qué hacer, son mentirosos. Porque si tú conoces al alfarero, tú tendrías que dejarle saber a la persona que el alfarero está trabajando en ella, que deja al alfarero trabajar. Él es el único que puede terminar la obra. Él la está terminando en ti hoy. Él está trabajando sobre la rueda. Él está todavía trabajando en ese barro que se contaminó hace un tiempo atrás y ha venido en decline, y has llegado a la posición donde todo parece desvanecer. No encuentras salida, estás escuchando cosas que no te gustan. No te sientas mal. Dios no te va a desamparar. Él no te va a botar. Él lo llevó ahí para dejarle saber que el mismo barro que se había contaminado, él había tomado en su corazón la decisión de restaurarlo conforme a su voluntad. Cuando todo parece desvanecer, recuerda, mi Dios todavía está sentado. El alfarero todavía está sentado en la rueda, trabajando en tu barro. No importa cómo esté, Él sigue trabajando en tu barro. Aleluya. Y le dijo, versículo 5, le dijo: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, lo que le prometió: vete, mira que te voy a hablar. Le dijo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Le estaba hablando al pueblo de él, su pueblo escogido. Hoy te está hablando a ti, iglesia. Hoy te está hablando a ti, iglesia, porque la iglesia de hoy, desafortunadamente, como barro escogido de Dios o barro adquirido de Dios, porque Él pagó un precio. Pero hay muchos que dentro del cuerpo de Cristo han sido escogidos para un ministerio, para una labor, para algo que hay que hacer para papá. Y aún así se han contaminado. Hay muchos contaminados hoy en la iglesia. Y están pasando por momentos como este donde piensan de que mi Dios ya los olvidó, que aquello que le prometió hace tantos años no va a suceder. No, cuando esos pensamientos lleguen a ti, recuérdate que todavía estás
en las manos del alfarero. Le dijo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Aleluya. Como el barro en las manos del alfarero, así eres tú, iglesia. Así eres tú, escogido de Dios. Así eres tú en las manos del alfarero. Él puede cambiar tu lamento en baile en un segundo. ¡Aleluya! Pero tienes que aprender a menguar para que crezca Él. Tienes que aprender a dejar que todo sea conforme a la voluntad de Dios. No trates de meter tus manos para hacer tu voluntad, porque entonces vas a frenar la voluntad de Dios en tu vida. Se va a contaminar ese barro. Se va a echar a perder ese barro y puede llegar a desvanecer en las manos del alfarero. No quiere decir que te va a botar, se va a olvidar de ti, pero sí vas a ponerle un freno a aquel proceso que ya estaba en camino a la victoria. Se va a retrasar aquel proceso porque metiste tus manos para ayudar al que no necesita ayuda. O empezaste a escuchar a los que están afuera, a todas aquellas herramientas que Satanás usa para tratar de arruinar el barro, para tratar de arruinar o contaminar el proceso. Cada vez que pienses que todo parece desvanecer, hay una esperanza. Esa esperanza se llama Cristo Jesús. Él es el alfarero. Él es el que te está formando. Él es el que está día a día sobre la rueda. ¡Aleluya! Cada día sobre la rueda. No importa lo que pase. No importa lo que suceda. Él le dijo a Jeremías: ve para que tú veas que el alfarero trabaja día a día en el barro escogido que yo le di. ¡Aleluya! Tú eres un barro escogido. Tienes una unción que es simplemente tuya. ¡Aleluya! Mi Dios ha invertido su tiempo en ti. ¡Aleluya! ¿Tú crees que Él va a trabajar en vano? ¿Crees tú que aunque todo parezca desvanecer, Él no está en el asunto? ¡Oh! ¡Jaca! ¡Zetaja! Aunque todo parezca desvanecer, Él sigue trabajando en ese barro. Él sigue funcionando. Él lo sigue estirando. Él sigue sobre la rueda. Para mi Dios no hay nada imposible. Aleluya. Cuando todo parece desvanecer, acuérdate que hay un Cristo de la gloria, el alfarero de tu barro. ¿Te acuerdas lo que dice Génesis 2:7? Y Jehová formó al hombre del polvo o del barro de la tierra y lo formó. Somos su barro. Somos el barro en las manos del alfarero. ¡Aleluya, santo! Yo te voy a llevar, quiero llevarte a uno de los salmos más lindos que existe. Para mí, uno de los salmos más hermosos que existen en la palabra de Dios. Y es el Salmo 91. ¡Aleluya, santo! Vamos a ir sobre este salmo para que te des cuenta de que el alfarero nunca te abandona. El alfarero nunca te va a poner a un lado, aún te contamines. Aún te contamines. Él no se olvida de ti porque su amor sobrepasa todo entendimiento. Y si Él te escogió, no fuiste tú el que te escogiste a ti mismo. Si Él te escogió, Él se hace responsable de tu barro. ¡Aleluya! Él sabe que vas a fallar. Él sabe que vas a caer. Él sabe que vas a pecar. Él sabe que vas a desobedecer. Pero Él también sabe que con alguna razón y un propósito te escogió a ti. ¡Aleluya! ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Te quedaste conmigo. ¿Quieres recibir palabra? Él te escogió. Tú eres un barro en las
manos del alfarero, la cual Él está moldeando día a día. Está trabajando en tu vida día a día, purificándote, limpiándote en medio de todas las adversidades, en medio de todas las mentiras de Satanás, en medio de todo lo que sucede en contra tuya, en medio de toda la palabrería de hombre, en medio de toda arrogancia de hombre, en medio de toda crítica, en medio de todo chisme, en medio de todos aquellos que te menosprecian y que Satanás le pone fuerza en sus lenguas para venir en contra tuya. La lengua de Satanás puede ser fuerte, pero la palabra de Dios es poderosa. Aleluya. No hay nada, no existe arma forjada que contra ti pueda prosperar si estás en las manos del alfarero. Estar en las manos del alfarero es estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aún cuando las cosas, cuando todo parece desvanecer. Él es el dueño de los tiempos y Él nos deja pasar por todas esas circunstancias adversas para que aprendamos, para que podamos ver que todavía Él está trabajando con nosotros, que Él no nos pone a un lado. Este barro no sirve. ¿Cómo un barro que Dios escogió va a ser deshecho? ¿Cómo Dios va a escoger un barro que no sirve? Mi Dios no comete errores. Mi Dios no falla. Mi Dios no miente. Si Él te escogió, es porque Él sabe que Él puede hacer de ti una vasija de oro. ¡Aleluya, santo! Gracias, papá. Escucha, pueblo. No dejes que el diablo te mienta más. Vas a seguir fracasando y vas a seguir cayendo mientras que sigas escuchando las mentiras de Satanás. Satanás es un mentiroso y padre de toda mentira, dice la palabra. No escuches sus mentiras. Las bocas grandes, aquellos que hablan y gritan mucho en contra tuya. Satanás pone esa fuerza en sus lenguas, pero la palabra de Dios, acuérdate, es poderosa. Y cuando todo parece desvanecer en tu vida, cualquiera fuese el problema, escucha, cualquiera fuese la situación que estés pasando o presentando, tienes que acordarte que todavía tú estás en las manos de ese alfarero. De ese alfarero que te ama con todo su corazón, que te quiere con todo su corazón, que su favor y su misericordia y su gracia está sobre ti porque Él te escogió. Santo de Israel, si pudieran entender, si pudieras entender que el favor de Dios está sobre ti porque Él te escogió. Aleluya, santo. Él escogió a Abraham, Él escogió a Moisés, Él escogió a Noé, Él escogió a Josué, Él escogió a José, Él escogió a Pablo, Él escogió a Mateo, Él los escogió. Aleluya. Y a través de ello se derramó su gloria. Aleluya. Dios, el alfarero, el que está trabajando contigo, el que está todavía sobre la rueda, no trabaja en vano. No pienses que porque la situación está difícil, ya todo se acabó. No. Cuando esos pensamientos vengan a tu mente, al campo de batalla, tienes que darte cuenta que ese es el único lugar donde Satanás tiene acceso. Repréndelo y échalo fuera. Porque Dios es amor. Y si Dios te escogió, si Dios te escogió es porque tiene un propósito en tu vida, como lo tiene en la mía. ¿Crees tú que Él me regaló a mí un jardín de rosas? No. No sabes tú. No eres capaz de imaginarte tú las veces que he llegado a ese punto, las veces que he llegado en este proceso a esa situación donde he pensado, mi Dios, hasta aquí, ya todo se perdió, se acabó. Parece que todo quiere ser desvanecido, todo parece desvanecer. Pero a la misma vez escucho la voz de Dios en mi interior. Me dice, recuérdate que todavía estás en las manos del alfarero. Aleluya, santo. Vamos a ir al Salmo 91. Déjame darte palabra de esperanza. Yo sé que hoy estás afligido, quizás
Hay muchas cosas que están sucediendo en tu vida hoy que no están conforme a lo que tú planeabas. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy en tu vida que parecen que han frenado el proceso de Dios en ti. Hay gentes a tu alrededor hablando cosas que no tienen que hablar, que han llegado a tus oídos y piensa de que pueden tener mucho más poder que Dios. No, esas son mentiras satánicas. Esa es la lengua viperina de ese diablo y de los que él usa. Que no se te olvide, Satanás usa a esa gente. De la misma manera que usó a la serpiente para hablarle a Eva, hoy hay muchas Evas que él usa y le pone fuerza en esas lenguas y hablan en contra tuya y te critican y te dicen y hablan. Parece que se te ha pegado el cielo con la tierra. No entiendes qué estás pasando. Quiere que te diga qué estás pasando. Lo que está pasando en tu vida es que tú aceptaste hacer la voluntad de Dios y estás en medio del proceso. Y el Señor te está dejando ver que tienes que quitar tu vista y tu oído de las cosas exteriores que contaminan el barro que Él todavía está trabajando. Aleluya, santo. Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 en adelante dice: el que habita al abrigo del Altísimo, al abrigo del Alfarero, aleluya, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, el que hace la voluntad de Dios, morará bajo la obediencia que Dios le ha dado. Dios es el que nos hace obediente. Pero para ser obediente tenemos que habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dejar que sea Él el que haga su voluntad en nuestra vida. Él es el que está sobre la rueda. El barro somos tú y yo. Él lo tiene en sus manos. Él lo está moldeando. Él es el que nos está moldeando. Nos vamos en desobediencia y Él nos trae para atrás, pecamos y Él nos vuelve a moldear, caemos y Él nos levanta y sigue moldeando y sigue la rueda y sigue la rueda y sigue moldeando. Él nunca te va a botar. Pero para eso hay que habitar, dice, al abrigo del Altísimo. Entender que Él es el alfarero. Entonces morarás bajo la sombra del Omnipotente. Escucha, omnipotente. No hay otro poder, aleluya, que el poder de Dios. Todo lo demás son fuerzas contrarias. Las fuerzas del mal. Fuerzas contrarias usadas por el mismísimo diablo, el príncipe del aire de este mundo, y usando todas aquellas Evas que se dejan usar. Y que Él les toma la lengua para que hablen en contra tuya. Dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Aleluya. Mi pronto amparo y mi único auxilio cuando todo parece desvanecer. Mi Dios, ¿en quién confiaré? ¿Tú has estado confiando? ¿Tú has estado creyendo? ¿Has estado en obediencia? Y has estado en dependencia de Jehová. Satanás está de cabeza. Satanás está de cabeza porque has parado de escuchar sus mentiras. Y estás dándole la gloria a Dios. Y estás haciendo la voluntad de Dios. Y el llamado que Dios te ha dado, tú lo estás cumpliendo. Tú no estás trabajando para Él. Tú estás haciendo su obra. Tú no estás trabajando para el hombre. Tú estás haciendo la obra de Jehová. Aleluya. Satanás de cabeza está. Tiene que estar de cabeza. Estás tocando las almas. Se están salvando las almas. Aleluya. Ese es el negocio de papá y lo estás haciendo tú. Aleluya, santo. Él te librará del lazo del cazador, del mentiroso, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aleluya, santo. No temerás al terror nocturno ni saeta que huele de día. El enemigo no tiene parte ni suerte
El enemigo de nuestras almas no tiene parte ni suerte cuando estamos en las manos del alfarero. Aleluya. Ni los que él usa. Que no se te olvide. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Ahora escucha lo que dice. Esta es la promesa de Jehová. Escucha lo que dice. No importa que todo parezca desvanecer. Tienes que acordarte que todavía tú estás delante de la presencia de aquel que te está moldeando. Que tú estás viviendo conforme a la voluntad de aquel que te está diciendo qué hacer y cómo hacerlo. ¡Aleluya! Nadie más puede decirte qué hacer y cómo hacerlo que el alfarero. Aquel que te está moldeando, que te está dando instrucción, que te está dando inteligencia, que te está dando sabiduría. El Espíritu Santo que te está dando discernimiento para que puedas recibir todas las revelaciones que Él tiene para ti, cacá. Pero llegarán esos días donde todo parece desfallecer. No es culpa del alfarero, es culpa tuya. Que empiezas a escuchar lo que no tienes que escuchar, pero la promesa viene, dice, caerán a tu lado 1000. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Los verás caer. Porque no existe arma forjada que contra ti pueda prosperar. Dice, ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra. Todo aquel que se ha levantado a murmurar, los murmuradores, todos aquellos mentirosos que hablan mentira, todos aquellos que te critican, todos aquellos que hablan a tu espalda, todos aquellos que Satanás le ha dado lengua como a Eva, como a la serpiente para que engañara a Eva. Hoy hay muchas Evas escuchando la voz de la serpiente. Escucha, la voz que habló a través de la serpiente tuvo fuerza suficiente para derribar a Eva. Pero la palabra de Dios que yo te estoy predicando tiene poder para destruirla. ¡Aleluya! La palabra de Dios que yo te estoy predicando tiene poder para destruir la mentira de Satanás. La lengua mentirosa que se levanta en contra tuya, repréndela en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Isaías 57, déjame llevarte. Isaías 54, 17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás, escucha, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Todo aquel que te juzga, todo aquel que te critica, todo aquel que se burla, todo aquel que se ríe. Dice la palabra que condenarás toda esa lengua. Atraerás cautiva delante del Señor y será condenada en Cristo Jesús. Dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Estás en las manos del alfarero. Estás en las manos de aquel que está sentado a las ruedas. Aleluya. Él sigue trabajando. ¿Sabe lo que pasa? Que toda esta gente miran tus errores. Todos estos que caen a tu diestra y los 10,000 que caerán a la otra, todo lo único que hacen es mirar tus errores. Ellos miran todo lo que tú haces que no es correcto. Todos fallamos, todos cometemos errores, todavía somos seres humanos viviendo en esta carne y una naturaleza pecaminosa que todavía reside en nuestro corazón y en nuestras vidas, que solamente puede estar dormida por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero eso no nos hace perfectos. Fallamos, caemos diariamente, desobedecemos. Y eso es lo que están buscando estas Evas. Escuchar la voz de la serpiente, la voz que le habló a través de la serpiente, el mismísimo Satanás, para venir a juzgarte y criticarte. Pero tienes que acordarte de que todavía tú estás en las manos
del alfarero. Aleluya. El alfarero no ha dejado de estar sentado en la rueda. Y tu barro, tu barro está en sus manos. Y Él lo sigue moldeando. Él sigue haciendo de ti esa vasija que Él quiere, conforme a su voluntad. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de aquellos que hablan mal de ti. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Aleluya. Le has entregado tu vida. Le has entregado el ministerio que Él te regaló, porque no es tuyo, es de Él. Y tú todo lo que haces lo haces conforme a la voluntad de Dios. Eso le molesta a muchos. Eso le molesta a muchos. Y más cuando te ven bendecido. Les molesta. Porque ellos tienen que trabajar el doble y el triple. Porque todo lo que quieren hacer es conforme a la voluntad del hombre, la carne. Y todo lo que adquieren es conforme a la voluntad del hombre, a la carne. La naturaleza pecaminosa. En la mayoría de estos casos toma un avivamiento grande de esa naturaleza. Voy a terminar. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aleluya. No existe. Dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. A sus ángeles. Versículo 4 que dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Dios no tiene ni alas ni plumas. Esos son tus ángeles, los que Él te ha mandado. Para en el proceso te estén cuidando y estén sobre ti, para que no te salgas de las manos del alfarero. Aleluya. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. La victoria. El enemigo está bajo tus pies. El enemigo está bajo tus pies. Si es que te mantienes en las manos del alfarero. Si es que te mantienes en aquel que está sobre la rueda. Si es que te mantienes haciendo la voluntad de Dios. Dios no quiere que tú escuches a nadie ni a nada más. Simplemente que te dejes formar. El barro puede contaminarse. El barro puede perderse. Puede perder un poco de calidad, pero Él no lo va a botar. Él te va a restaurar y hacerte de nuevo. ¡Aleluya! Pero conforme esta vez a su voluntad. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Escucha, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo lo libraré, dice Jehová. Porque creíste, porque confiaste, porque dedicaste tu vida. Porque entregaste tu voluntad, la mataste para que fuera la de Él. Yo también lo libraré, dice. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. No hay otro, el alfarero. Me invocará y yo le responderé, nadie más. Aquellos que oran y oran y oran haciendo su propia voluntad, no esperes que mi Dios responde, porque mi Dios solamente responde al barro que le cogió, aleluya, al que está Él formando dentro de todos los problemas, diferencias, vicisitudes. Me invocará y yo le responderé. Cuando parece que todo va a desvanecer, te tiras de rodillas, te hincas delante de papá. Y Él escucha. Él escucha, te está escuchando. Yo sé que esta palabra te está tocando y Él ya te está escuchando. Él está viendo tus rodillas. Aleluya. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia cuando todo parece desvanecer. Aleluya. Lo libraré y le glorificaré. Tu tiempo llegará. La victoria ya está. La victoria ya está. Es tuya. Recíbala en el nombre de Jesús. Lo saciaré de larga vida. Aleluya. Y le mostraré mi salvación. Yo voy a terminar ese barro.
Ese barro que yo comencé a trabajar. Ese barro que en un momento se contaminó. Ese barro que en un momento pareció que se iba a echar a perder. Yo lo restauré. Aleluya. Te está diciendo, yo lo restauré y volví a comenzar conforme a mi voluntad esta vez. Y todo lo que yo comienzo con un siervo, yo lo termino. Todo lo que yo comienzo con un barro, yo lo hago una vasija nueva. Aleluya, mi Dios está terminando. Mi Dios sigue trabajando. Mi Dios nunca va a renunciar a ti. No importa lo que estés pasando. Cuando todo parece desvanecer, pueblo de Dios, acuérdate que todavía estás en las manos del alfarero. Todavía estás en las manos de aquel que está sentado en la rueda, sin cansarse en un momento. No existe cansancio en el Dios de los cielos. Aleluya, santo. Recibe esta palabra. La victoria es tuya. La victoria es nuestra. Mi Dios no trabaja en vano. Mi Dios está todavía trabajando en tu barro. Cuando todo parece desvanecer, déjalo todo en las manos del alfarero. Él está trabajando en tu barro. Aleluya, gloria a Dios. El tiempo apremia, se acaba y necesitamos terminar. Pero le damos gloria a Dios por este mensaje. Yo sé que te va a edificar y yo sé que te va a dar la victoria que estás buscando en Cristo Jesús. Porque cuando todo parece desvanecer, tienes que recordar que todavía estás en las manos del alfarero. Dios te ama. Yo también. Aleluya.